El tema de esta charla, de esta clase, será el diseño de una investigación científica. Pretendo desarrollar un enfoque amplio que incluya la mayoría de los llamados métodos que compiten entre sí, como métodos cualitativos, cuantitativos, diversos tipos de investigación, como pueden ser investigaciones reflexivas, empíricas, en fin, de modo que todos los que lo observen, los que lo escuchen a este curso, puedan aprovecharlo según sus propias especificidades. Los objetivos que le he fijado a esta charla son, en cuanto a los objetivos conceptuales, conocer los fundamentos del método científico y sus principales etapas en el recorrido metódico. En cuanto a los objetivos procedimentales, identificar las herramientas básicas del diseño de investigación, y en cuanto a las actitudinales, reconocer el valor o legitimidad de las diversas estrategias metodológicas con la única condición de que resulten apropiadas a las especificidades del objeto y de las circunstancias del estudio. Esta es la presentación que puedo hacer del objeto de esta clase. Comencemos por lo más simple de todos, el uso que voy a hacer de ciertos términos que son organizadores de mi charla. Por una parte, la idea de proceso, la idea de diseño y la idea de proyecto, o mejor dicho, la idea que quisiera que se asocie al término proceso, al término diseño y al término proyecto. En primer lugar, el término proceso de investigación quisiera que lo asociaran con la totalidad de las circunstancias, de las acciones, de los hechos, de los insumos que hacen a un proceso de investigación que culmina en la producción de un texto científico, el que después se incorporará a la dinámica de la cultura científica de las comunidades disciplinarias respectivas. Cuando digo todas las actividades, quiero significar la solicitud de subsidios, la capacitación de recursos humanos, el diseño de los instrumentos de recolección de información, el análisis de la información, los diversos momentos en que se debe poner por escrito los productos y los informes que deben elevarse, la producción de artículos, todo, incluyendo, es una broma, la úlcera o el tratamiento psicológico que deba hacer el investigador cada vez que tiene que entregar informes y ser evaluado o concursar por renovación de sus proyectos. Con el término diseño me voy a referir a esa porción particular del proceso de investigación, normalmente a escala pequeña, a escala de 1 año, 2 años a lo más, en la cual el investigador, a ese momento en el cual el investigador elabora sus planes, sus cursos de acción, asume estrategias metodológicas, resuelve si su investigación va a ser una investigación intensiva o extensiva, si sus categorías de descripción van a ser tales o cuales, a ese momento en que el investigador pone en orden su plan de actividad en función de los grandes objetivos que lo organizan y de la hipótesis que dirige su investigación. Por proyecto, en cambio, voy a entender primero en una visión, en una acepción restringida, voy a entender el documento que el investigador o el equipo de investigación produce con la intención de ponerlo a la consideración de alguna instancia administrativa, institucional, que tendrá a su cargo
el control de gestión, o que tiene alguna potestad para ejercer un control de la gestión de la investigación que se va a realizar. Esta sería una acepción restringida de proyecto. De todas maneras, es la que voy a usar con más frecuencia. Una acepción un tanto más amplia sería la interpretación del término proyecto como aplicable a la porción del proceso que queda abarcada por el proyecto de investigación en el primer sentido. Quiero decir que si el proceso de investigación viene desarrollándose desde hace 5 años, pero en ese momento el equipo presenta un proyecto para aspirar a un subsidio y fija como fecha de comienzo un cierto mes y como fecha de finalización otro cierto mes, ese tramo del proceso de investigación puede ser referido con el término proyecto. Obviamente el proceso de investigación real viene sucediendo desde antes y prosigue y proseguirá seguramente mucho después. Pero normalmente nosotros decimos, he comenzado el proyecto, estoy en la mitad del proyecto, estoy terminando el proyecto, concluí mi proyecto y elevé el proyecto. Estas formas de hablar hacen referencia a esa porción del proceso que queda abarcada por ese documento con el cual el investigador adquirió un cierto compromiso con una instancia que le hace su seguimiento y con la cual acuerda una cierta fecha de inicio y una cierta fecha de finalización. Hago esta diferencia porque creo que no es trivial insistir en que el proceso de investigación tiene una complejidad, tiene una borrosidad enormemente mayor que el proyecto de investigación, y que es muy prudente que el investigador esté atento a esa diferencia, que el proyecto supone una cierta formalización que de ninguna manera refleja la riqueza de lo que contiene la práctica misma de la investigación científica. El proyecto tiene un propósito de carácter administrativo que es esencial, y el documento que se eleve a la consideración de estas instancias, que serán los comités académicos, que serán los evaluadores de un programa de investigación que ofrece subsidio, que será el comité de tesis, etcétera. Quisiera insistir en el interés que reviste esta distinción entre proceso de investigación y proyecto de investigación, porque confundir ambas nociones puede ser fuente de muy malos consejos o fuente de criterios muy poco adecuados para toma de decisiones sensatas, pertinentes en cada caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de investigación es el término que debiéramos destinar para hablar de los hechos reales que el investigador ejecuta, con toda su complejidad, toda su riqueza, todos sus momentos caóticos, sus momentos de incertidumbre, sus retrocesos, sus avances, sus derivaciones laterales. El proyecto, en cambio, tiene una propensión a una claridad y a una nitidez propia de los esfuerzos administrativos, propia del intento por ordenar, planificar, coordinar de la manera más prolija posible. Esa prolijidad del proyecto no debiera hacernos
creer que coincide con la naturaleza del proceso de investigación, y que el proceso sea toda esta circunstancia que incluye lo caótico, que incluye la incertidumbre, que incluye los zigzagueos, etcétera, no debiera ser razón para desesperar o para no tomar como normal esa circunstancia. El proyecto de investigación está destinado a que los comités de evaluación, cualquiera sea la instancia, tesis de doctorado, tesis de maestría, plan de concurso de beca, concurso de subsidios, lo que sea, pueda tener claridad en cuanto a los tiempos, los propósitos, los productos, los recursos, etcétera. Y en ese sentido el documento debe ser preciso, claro, el documento que se llama proyecto de investigación y que se eleva a la consideración de estas instancias que deberán hacer el control de gestión, deberá tener estas virtudes que estoy marcando. No deberá exagerar la cantidad de material conceptual, no deberá incorporar referencias que no sean de estricta utilidad para que el comité evaluador sepa cuáles son los objetivos que se espera de la investigación, cuáles son las principales tradiciones científicas que son recuperadas o que van a ser empleadas como punto de partida para el desarrollo de esta investigación, etcétera. Bien, el tema que nos ocupa hoy va a ser el proceso en primer lugar, el diseño en segundo lugar y las diversas circunstancias que se pueden presentar a la hora de transformar este diseño en proyecto en tercer lugar. Comienzo entonces por el primer ítem que les he planteado. Cuando decía que el proceso de investigación abarca todo lo que sucede en la historia de las personas en torno a el objetivo de producir un conocimiento y que finalmente se plasma en un texto, quería decir todo, incluyendo los momentos intuitivos, las corazonadas, incluyendo el proceso de estudio, de asimilación de otras investigaciones anteriores, incluyendo, por cierto, la reflexión casi de corte filosófico, metafísico, etc. Para este fin voy a hacer referencia a un autor, Charles Peirce, que hoy, luego de casi un siglo de su muerte, es reconocido como el filósofo norteamericano más importante y, por lo que hace a nuestro tema, el filósofo que con más créditos puede aspirar al papel de fundador de la metodología como disciplina científica. Este autor, en un trabajo célebre titulado La fijación de las creencias, desarrolla una muy interesante idea acerca de cuáles son los principales caminos, cuáles son los principales procesos, para decirlo en griego, cuáles son los principales métodos para producir conocimientos. Y la ciencia es uno de esos métodos, pero no el único. Él habla de 4 métodos para producir conocimiento. El término exacto que él emplea es el término producir creencias. Es siempre bueno aclarar el alcance de este término creencia si lo aplicamos
al conocimiento científico. En principio, en nuestra acepción corriente, tendríamos algunos reparos para aceptar que el conocimiento científico pueda ser considerado una creencia. Sin embargo, en esta tesis de Peirce y en la exposición que yo voy a hacer, no debiéramos preocuparnos por que estemos rozando algún tipo de alteración de lo propio del conocimiento científico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si analizamos con atención el término creencia, vamos a advertir que en el fondo es un término, la idea que refiere ese término es una idea que está implícita en cualquier tipo de conocimiento de que se hable. La teoría mejor fundada, producida por algún científico, en la misma medida en que el científico la produce, la desarrolla y la defiende, la cree. Y por ende es una creencia de él, una creencia fundada, pero es una creencia de él. Entonces, sin ánimo de menoscabar la dignidad del conocimiento científico, vamos a sostener que todo conocimiento que el ser humano produzca, sea falso o verdadero, esté bien fundado o mal fundado, en tanto es conocimiento, es creído por aquellos que lo asumen como conocimiento. Toda persona que asume un conocimiento como su conocimiento, lo cree. En este sentido, decir que un conocimiento es una creencia del sujeto que es sujeto de ese conocimiento es una tautología, es una verdad lógica, es una afirmación que repite en el predicado lo que ya está dicho en el sujeto. Si yo pongo como sujeto conocimiento y del conocimiento digo que es una creencia, estoy diciendo algo tautológico, estoy formulando una tautología, porque la noción de creencia está implicada en la noción de conocimiento de la misma manera que la noción de extensión está implicada en la noción de cuerpo. Hecha esta aclaración, vuelvo a los métodos para fijar creencias o para producir conocimiento de los que nos habla Peirce. Él nos habla de 4 métodos: método de la tenacidad, método de la autoridad, método de la reflexión o metafísica y método de la eficacia o de la ciencia. Cada uno de estos 4 métodos él los menciona con distintos nombres y yo voy a agregar algunos otros para aclarar el sentido en que debieran ser interpretados estos términos. Por una parte, el método de la tenacidad podríamos denominarlo también método intuitivo, método de la corazonada. El método de la autoridad podríamos denominarlo método de la tradición, o método de la confianza en el saber de otros, o también, evocando alguna gran figura de la tradición científica, el método de pararse sobre los hombros de gigantes. El tercer método, el método de la metafísica, también lo podemos llamar método de la reflexión, y método de la filosofía, pero también lo denomina método a priori, en el sentido de que es un método de carácter especulativo, que no está esencialmente conducido por la finalidad de la contrastación empírica, de la referencia a la experiencia. En cambio, el método de la eficacia, o en el sentido estricto, método de la ciencia, sí es un método que está relacionado con la intención, el esfuerzo de contrastar en el mundo de los hechos, en el mundo de la experiencia, lo que se sostiene en el campo de lo teórico. A este método, llamado de la eficacia, también lo podemos denominar método hipotético deductivo. La tesis que yo quisiera desarrollar en este curso es que el proceso de investigación científica abarca estos 4 métodos
que en realidad todo investigador recorre necesariamente, pone en juego necesariamente actividades, acciones propias de estos 4 métodos. Pone en juego sus corazonadas, pone en juego sus tenacidades, sus intuiciones. Esto es básico, sin ello ni siquiera podríamos hablar del comienzo de la investigación. De alguna forma todo investigador cuando comienza a investigar es porque tiene la presunción de que puede decir algo interesante, puede decir algo novedoso, no visto por nadie antes que por él, respecto de un cierto tema. Si no tuviese esa convicción, si no tuviese esa idea que de alguna manera lo motoriza, lo motiva, incluso por momentos lo obsesiona, si no tuviese, digo, esa idea, difícilmente podríamos comprender el inicio de un proceso de investigación. En un sentido muy amplio estoy diciendo. En segundo momento, sin duda alguna, todo investigador necesita tradiciones, necesita hundir sus raíces, sus reflexiones en las tradiciones que él reconoce, a las cuales él confiere credibilidad, en la cual ha depositado su confianza. Decía el poeta Eliot, pobre del poeta que carezca de tradiciones. Se puede aplicar esta afirmación, sin lugar a duda, también al científico. Pobre del científico que carezca de tradiciones, porque en ese caso está condenado a tener que inventarlo todo. No ha sido infrecuente que los grandes investigadores reconocidos por la humanidad como tales reconocieran a su turno deberle lo más de su producción a los autores anteriores sobre los cuales ellos se apoyaron. La idea de pararse sobre los hombros de gigantes que alguna vez formuló Newton es una buena ilustración de lo importante que es el método de la autoridad o el método de la tradición, es decir, la revisión de lo que otros han dicho, de lo que otros que tienen para nosotros predicamento suficiente como para ser considerado autoridades científicas en la materia. El tercer método es un método más próximo a lo que nosotros imaginábamos como investigación científica en el sentido propio de la palabra, aunque todavía no incursiona en lo específico del acto científico entendido como ciencia positiva. Me refiero al método de la reflexión, al método de la filosofía, al método del examen crítico. Es decir, no basta conocer lo que otros han dicho, no basta referir los supuestos que estamos adoptando a la autoridad de la tradición sobre la cual, a partir de la cual estamos trabajando. Debemos, y esta es una exigencia inherente a la ciencia, debemos realizar un examen crítico de su alcance, de su valor, confrontar diversas teorías al respecto y producir o intentar producir una síntesis, hacer un balance de los pros y los contras que están en juego en los diversos enfoques y ubicar en ese escenario en donde tercian diversas doctrinas, diversas teorías, ubicar nuestra propia hipótesis y decir cuál es la posición que ella ocupa en ese conjunto de ideas. Este esfuerzo supone un largo trabajo de escritura, supone una importante reflexión lógica, supone un importante despliegue en la capacidad argumental. Y el objetivo final de este método es el de producir
argumentos suficientes para señalar aquella creencia o aquel conocimiento que nos parece más razonable. El concepto de razonabilidad es crucial a la hora de valorar el producto de este tercer método del proceso de investigación. La tenacidad nos ha puesto en el camino de una cierta idea que nos parece promisoria y a ella nos aferramos con fuerza. Nos resulta emocionalmente muy costoso abandonar esa idea y por ese involucramiento emocional que tenemos, seguimos adelante y seguimos buscando un lugar en el sistema de las otras ideas. El método de la autoridad nos permite revisar mejor dicho, nos exige revisar las diferentes aportaciones hechas por otros autores. El método de la reflexión nos obliga a construir con todos estos componentes una arquitectura de conceptos de carácter sistemático. La idea de sistema es una idea primordial en el tercer método, el método de la reflexión. Solo cuando estamos con este trabajo previo realizado, tiene oportunidad, tiene una circunstancia propicia el paso al último método, que consiste básicamente en desprender del producto de lo anterior algún subtema particular sobre el cual se va a trabajar de manera expresa para ese campo temático así circunscripto, formular, desprendiendo del sistema de conocimientos anteriormente producido, desprender una hipótesis, es decir, una conjetura que conteste a las preguntas que están planteadas en ese subcampo de reflexión, y a partir de ese momento idear los caminos para confrontar el contenido conceptual de esa hipótesis, el contenido general de esa hipótesis, con el comportamiento particular de los hechos que caen en el campo de esa hipótesis. A este proceso se lo puede denominar hipotético-deductivo en la medida en que contiene estos dos ingredientes: la formulación de una conjetura a título hipotético y luego la derivación de consecuencias que puedan ser puestas frente a frente de los hechos a los que esa hipótesis alude. El paso del método de la reflexión al método de la eficacia es un paso que importa esencialmente que discutamos en sus características, tanto en cuanto a lo que pueda haber de discontinuidad como lo que pueda haber de continuidad entre uno y otro. Hago esta referencia porque en la tradición metodológica que se inspira en la lectura de Karl Popper existe la convicción de que hacer ciencia es de alguna manera romper con el hacer metafísica, el hacer filosofía. Que hacer ciencia no solamente es algo distinto a hacer metafísica, sino que es esencialmente diferente a hacer metafísica, y que el peor consejo para un científico sería detenerse en la actividad propia de la reflexión filosófico-metafísica. Creo que esta es una interpretación exagerada y perniciosa del tránsito de un método a otro. Sin duda alguna hay una discontinuidad, y ese será el tema, repito, que vamos a desarrollar en el segundo bloque de esta charla.
Pero esa discontinuidad no debe ser entendida como una mera ajenidad o extrañamiento completo de un método y otro, sino incluyendo la noción de continuidad, en un sentido en que la tradición filosófica alemana significó, con un término en alemán, Aufhebung, que quiere decir supresión, conservación y superación. Voy a proponer que en efecto el paso de un método a otro, de la tenacidad a la autoridad, de la autoridad a la reflexión y de la reflexión a la ciencia, hay una relación de oposición, de ruptura. En términos específicos, hay una relación de supresión o de negación, pero también hay una relación de conservación de lo que se ha desarrollado anteriormente, sobre la base de lo cual puede operarse este otro movimiento de superación. Dicho esto, quisiera retornar a lo específico de este tránsito de la reflexión a la eficacia. Decíamos que lo propio del método de la reflexión es la búsqueda de los fundamentos que confieran razonabilidad a la idea que estamos queriendo desarrollar. Ferdinand de Saussure expuso esta meta o este objetivo propio del método de la reflexión con una frase feliz cuando sostuvo: no es difícil producir una nueva idea. En todo caso, lo difícil es encontrarle a esta nueva idea un lugar en el sistema de las ideas anteriores bien establecidas. Este esfuerzo por insertar nuestra corazonada en el conjunto de las ideas anteriores, este esfuerzo de orden arquitectónico, este esfuerzo de sistematización, es propio de la filosofía y sin lugar a duda va a ser un desafío constante en el proceso de investigación. Sin embargo, el tránsito al método de la eficacia pareciera producir allí una discontinuidad, una ruptura. Pareciera que el trabajo científico no estuviese obligado a formularse inicialmente como un sistema de ideas. Alcanza con que el trabajo científico acote un campo relevante de los objetos posibles de investigación en la realidad o en el mundo de las ideas lógico-matemáticas, por ejemplo, acote ese campo, respecto de ese campo identifique el problema o las preguntas que serán sus preguntas directrices, aquellas que moverán su trabajo de investigación, y una vez identificado ese problema, formule una hipótesis y formule una respuesta a título de conjetura, a fin de poder derivar de esa conjetura general predicciones y averiguar si esas predicciones, si esas particularizaciones de la hipótesis realmente se cumplen en los hechos o no se cumplen. Este es el punto en que pareciera tornarse el método de la eficacia incompatible o en todo caso opuesto al método de la reflexión. Insisto que voy a intentar a lo largo de este curso, de esta charla, proponer una interpretación de la relación entre los métodos y especialmente entre el método de la reflexión y el método de la ciencia, una relación que contemple al mismo tiempo la ruptura y la
prosecución, la discontinuidad y la continuidad. En términos más específicos, la supresión junto con la conservación en este proceso que podemos también denominar de superación. Si todo esto tuviéramos que decirlo de una manera más simple y sobre todo más acorde a la realidad del investigador, yo lo formularía así, que todo investigador normalmente desarrolla en los procesos de investigación que protagoniza estos grandes momentos y pone en función estos peculiares métodos de producir conocimiento. Por una parte, la instancia de sus propias intuiciones, sus corazonadas, su tenacidad. En segundo lugar, la búsqueda o la recuperación, el reconocimiento de las fuentes que están operando en su formación profesional, las tradiciones a las cuales él se debe o en las cuales él se ha formado. En tercer lugar, el esfuerzo por ubicar su pensamiento en una relación crítica, reflexiva, lógicamente examinada y sistematizada con el resto de las teorías adversarias en el tema que lo ocupa. Y por último, que es el capítulo particular de este curso, el tránsito al diseño de la base empírica respecto de la cual él confrontará las consecuencias de su teoría, de su ideación, de sus formulaciones conceptuales. Lo que quiero decir es que el último tramo es el tramo que propiamente vamos a denominar diseño de un proceso de investigación y que tiene que ver con el tránsito de el mundo de los puros conceptos, de las puras tradiciones, a la confrontación de estos conceptos, de estas ideas derivadas de estas tradiciones y de estos análisis lógicos con los hechos mismos. En lo que sigue voy a profundizar en esta idea.